Muy buenos días, un respetuoso y cordial saludo para todos quienes forman parte de esta radioemisora que es una trinchera democrática y que además ha tenido una conducta de pluralidad y de posibilidad para que todas las corrientes ideológicas y políticas del país se expresen. Quisiéramos, como es de rigor y nobleza obliga, agradecer a su director por la bondadosa oportunidad que brinda a quienes representamos esta corriente humanista para analizar la realidad del Ecuador, la realidad de América Latina y hacer algunas reflexiones en términos absolutamente respetuosos sobre la realidad de nuestra patria. Saludamos a cada uno de los señores colaboradores de este medio de comunicación, agradecemos la presencia, la contribución que realiza permanentemente Pepe, Clever, Raúl, César, Medardo y quienes contribuyen tan bondadosamente en lo que significa el análisis y la difusión de estas propuestas. He estado escuchando lo que señalaba Raúl y realmente creo que es importante seguir el análisis y tener la predisposición para poder actuar, no solamente para ser observadores de lo que pasa en nuestro querido Ecuador. Quisiéramos saludar de manera idéntica, en forma análoga, al hermano pueblo de Guayaquil, del Guayas, del litoral, del Ecuador entero, y saludar a muchas personas que fuera del Ecuador pues sintonizan esta emisora y este programa. No podemos el día de hoy dejar de abordar algunos temas que me parece son fundamentales para entender lo que acontece en nuestro Ecuador y las repercusiones que podrían darse sobre políticas equivocadas por parte de los gobiernos sucesivos. Miren ustedes, vamos a empezar el programa de hoy tratando sobre cómo justamente el llamado Tratado entre Ecuador y Estados Unidos sobre promoción y protección recíproca de inversiones, que es el que ha utilizado la Corte de La Haya, Holanda, fue aprobado en forma fraudulenta e inconstitucional en el Ecuador en el año de 1994 y que podía haber sido impugnado y que podía haber sido denunciado por parte del gobierno del presidente Correa desde abril del año 2007, cuando se cumplieron 10 años de la publicación y vigencia de este tratado entre Ecuador y Estados Unidos sobre promoción y protección recíproca de inversiones. Vamos a demostrar, vamos a evidenciar cómo en el Ecuador se hace trampa, cómo en el Ecuador se irrespetan las normas jurídicas, cómo en el Ecuador ciertas autoridades, para allanarse al interés del capital extranjero, violentan los procedimientos vigentes en nuestro país. El tratado entre la República del Ecuador y los Estados Unidos de América sobre promoción y protección recíproca de inversiones, y que, como decimos, conlleva el riesgo de que le pongan una especie de monto de riesgo que tendría que pagar hasta 9,000 millones de dólares el Ecuador, algo muy grave, pues es necesario analizarlo. Quisiéramos en primer lugar recordar que este juicio impulsado por la Chevron y que se acoge a este Tratado de Protección y Promoción Recíproca de Inversiones jamás se leyó en el Congreso Nacional. Nunca se leyó el texto en el Congreso Nacional en septiembre de 1994, cuando se dijo que había sido aprobado, y nunca fue impugnado por el gobierno del economista Correa, como podía hacerlo desde el 22 de abril del año 2007, a raíz de que se cumplieron los 10 años de vigencia de este instrumento. Pasemos a evidenciar lo que ha sucedido en el Ecuador. Les ruego que tomen atención porque es el instrumento con el cual se da un fallo que perjudicaría grandemente los intereses del Ecuador como posibilidad. Los medios de comunicación señalan de que quieren demandarle al Ecuador para que el Ecuador pague 9,000 millones de dólares. Imagínense ustedes. Y comparemos
toda la deuda pública del Ecuador en diciembre del año 2009 era de 10.235 millones de dólares. Ahora quieren con sentencia de la Chevron, la antigua Texaco, que el Ecuador debería estar listo para pagar 9.000 millones. Pero vamos a hacer la verificación y además el detalle de cómo se actúa en nuestro país. La demostración de la irregular, inconstitucional y nula aprobación de ese tratado consta en las actas del Congreso Nacional del día 4 y del día 5 de octubre de 1994. Precisamente a raíz de la impugnación que realizamos nosotros, quien hace uso de la palabra entonces legislador, allí nosotros le pedimos al señor secretario del Congreso Nacional, al doctor Gilberto Vaca García, quien reconoció de manera honorable y expresa que efectivamente nunca se leyó el texto del Tratado sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones en el Congreso Nacional. Él reconoció, porque además si es que no hubiera reconocido, le hubiéramos pedido que nos diga en qué sesión se leyó y que por favor nos faciliten la grabación de esa sesión. Pero jamás se leyó. Y como jamás fue leído, vale la pena recordar que el presidente del Congreso Nacional de la época, el doctor Heinz Meller Freile, pidió que se agregue al acta de la sesión del 28 de septiembre de 1994 el texto de ese tratado, pero no fue leído, nunca. Fue aprobado, entre comillas, a petición del presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales, que lo presidía el asambleísta, el señor ingeniero agrónomo Carlos Vallejo. Él presidía esa sesión. Y vale la pena recordar, pues, que el texto del acuerdo del tratado no se lo leyó. El señor ingeniero Vallejo, recordemos, fue ministro de Agricultura del gobierno del presidente Correa y fue su embajador en Roma. Pero la demostración se evidencian con dos pruebas lo que estamos diciendo, de que nunca se leyó y que además fue inconstitucional. La primera prueba es el expreso reconocimiento del doctor Gilberto Vaca García de que no se leyó y que nunca eso fue motivo, pues, de conocimiento detallado o puntual de los artículos por parte de los legisladores. Eso está también en las actas del Congreso Nacional del 4 y 5 de octubre de 1994. Y la segunda prueba, porque además no existe la grabación de dicho tratamiento en ninguna de las sesiones parlamentarias. Por lo tanto, hay dos pruebas. El testimonio que consta en actas del 4 y 5 de octubre del 94 de la Secretaría del Congreso Nacional. Y en segundo lugar, porque no existe la grabación. Y no existe la grabación porque jamás fue leído y por lo tanto jamás pudo grabarse. Vamos avanzando. El carácter absolutamente inconstitucional de este tratado que ahora le han aplicado al Ecuador en La Haya, en Holanda, por la Corte Internacional, es inconstitucional porque dicha supuesta aprobación quedó demostrado cuando se les demostró, se les probó, se les pidió que lean de manera expresa, que lean el texto, lo que dice la Constitución de la República entonces vigente y que fue la aprobada por el pueblo en las urnas el domingo 15 de enero de 1978, que entró en vigencia el día 10 de agosto de 1979, cuando asumió el poder el señor abogado Jaime Roldós Aguilera, y que estaba vigente hasta 1998, hasta la Constitución del 98. Esa Constitución, vigente en 1994, establecía de manera imperativa y textual lo siguiente: y le ruego que quien tenga la Constitución de 1978
vigente desde el 10 de agosto del año 1979, lea el artículo 16. Dice textualmente, abro comillas, los contratos celebrados por el gobierno o por entidades públicas son con personas naturales o jurídicas extranjeras, llevarán implícita la renuncia a toda reclamación diplomática. Si tales contratos fueren celebrados en el territorio del Ecuador, no se podrá convenir la sujeción a una jurisdicción extraña. No se podrá convenir la sujeción, óigase, a una jurisdicción extraña. Es decir, vale la pena aquí hacer un señalamiento preciso. El artículo 16 de la Constitución de la República, en forma expresa, señala que el Ecuador, en los contratos que podía evidentemente decir que se suscriban en el territorio de nuestro país, no podrá convenir la sujeción a una jurisdicción extraña. Es decir, ningún juez extranjero, como pasa ahora con la Corte de La Haya, podía conocer o tratar porque no le daba la Constitución esa atribución. Es el artículo 16 de la Constitución de la República aprobada por el pueblo en las urnas el 15 de enero de 1978. El Ecuador, en contratos del gobierno o entidades públicas, no podía sujetarse a jueces extranjeros, porque eso irrespetaba en forma expresa justamente lo que decía la Constitución. Y el tratado entre la República del Ecuador y los Estados Unidos de América sobre promoción y protección recíproca de inversiones, en el artículo 6 del tratado, le sujetaba al Ecuador al CIADI, que es un organismo donde el Estado demandado queda en minoría. ¿Por qué razón? Porque de los 3 delegados de este tribunal, uno pone el Estado demandado, pero el otro juez pone la empresa o la compañía que demanda, 1 a 1. Y lo dirime, óigase, lo dirime el juez tercero, que lo pone el Banco Mundial, que por lo general respalda los intereses norteamericanos y de las multinacionales. Quisiéramos, por lo tanto, hacer relación a estos hechos que son indispensables. Esta expresa prohibición constitucional impedía la publicación de ese tratado, pues. ¿Cómo publicaban un tratado que estaba violando el artículo 16 de la Constitución de la República, que decía que no puede convenir que el Ecuador se sujete a una jurisdicción extraña? Entonces no podían publicar. Por eso, si fue aprobado en septiembre de 1994 y la demanda de inconstitucionalidad, de la revocatoria, de la reconsideración de la petición de nulidad, está en la sesión del 4, y la última discusión el 5 del mes de octubre del año 1994, no podían publicar, pues, porque había la prohibición constitucional y porque además jamás se leyó en la Asamblea Nacional. Y eso hace de que recién se publique este tratado de protección recíproca y promoción de inversiones en el gobierno de Fabián Alarcón Rivera, en el registro oficial número 49 del martes 22 de abril de 1997. Es decir, ¿cómo así luego pudieron publicar este tratado? Porque tuvieron que reformar la Constitución de la República en las sesiones del 10 y 11 de enero de 1996. ¿Cómo habilitaron la publicación de este tratado de protección de inversiones con los Estados Unidos? Porque en la sesión del día 10 y 11 de enero del año 96 agregaron al final del artículo 16 de la Constitución la frase que decía textualmente lo siguiente, agregando una coma donde decía no se podrá convenir la sujeción a una jurisdicción extraña, ponían coma, salvo el caso de convenios internacionales, salvo el caso de convenios internacionales. Al agregar esta frase, estaban permitiendo entonces que el Ecuador pueda someterse
como el caso del Tratado de Protección Recíproca de Inversiones con los Estados Unidos, sí, a que pueda allí sí publicarse, porque ahora determinaba la Constitución que podía o estaba impedido, pero salvo el caso de convenios internacionales. De esta manera pudieron publicar el Tratado de Protección de Inversiones con los Estados Unidos, que fue aprobado, según las crónicas, el 28 de septiembre del año 1994, que fue impugnado el 4 y 5 de octubre del año 1994, y que solo lo pudieron publicar después de la reforma del 10 y 11 de enero de 1996 en el gobierno de Fabián Alarcón Rivera. Podían haber publicado durante el gobierno de Sixto Durán Ballén hasta el 9 de agosto del año 1996, pudo publicarse durante el gobierno del abogado Bucarán entre el 10 de agosto del año 1996 hasta el 7 de febrero del año 97, cuando lo defenestraron, y recordemos, no lo hicieron, sino el gobierno que publicó fue el de Fabián Alarcón Rivera. Esa es la historia, esos son los hechos. El que tenga la menor duda puede ir al registro oficial número 49 del día martes 22 de abril de 1997. Nótese, y en esto quiero subrayar, nótese que se aprobó en septiembre 28 del año 1994 y recién pudieron publicar en 1997, años después. ¿Por qué no podían publicar? Porque justamente se prohibía que el Ecuador convenga sujetarse, subordinarse a jurisdicción extraña. Lo que acaba de pasar, cuando el fallo da la Corte Internacional de la Haya, es precisamente consecuencia de que está vigente este Tratado de Protección de Inversiones con los Estados Unidos en los términos que señalamos. Sin que se haya leído en el Congreso Nacional, y por eso no hay las grabaciones, y por eso hay la certificación del doctor Gilberto Vaca García, y luego porque además tuvieron que reformar la Constitución, porque cuando se aprobó se aprobó en septiembre del año 94, y cuando se le impugnó, no podían bajo ningún concepto pues sencillamente publicarlo, porque había la prohibición expresa de que no podía el Ecuador sujetarse a una jurisdicción extranjera. Miren ustedes, esa es la verdad. Este tratado, quiero recordar, ¿sí?, tiene aspectos muy graves. Por ejemplo, en el primer artículo dice que entre las inversiones ponen a las deudas. La deuda no es una inversión, pues, pero a la deuda pública le asimilan a la calidad de inversión, y que por lo tanto debería disponer un trato jurídico especial. Otro aspecto muy complejo es que le someten al Ecuador a organismos internacionales como la jurisdicción del CIADI, un organismo en la que el Estado demandado queda siempre en minoría, pues existe un delegado de la empresa reclamante y otro del Banco Mundial, hay 2-1, y entonces esta legislación favorece a las corporaciones extranjeras. Así de simple. Existe un aspecto además profundamente discriminatorio que tampoco puede soslayarse y que la población no conoce, y que podemos nosotros difundirlo y hacer que la ciudadanía conozca a través de este programa en esta importante emisora democrática y plural que tiene el país. En el protocolo del tratado con los Estados Unidos existe el derecho que se reserva Estados Unidos a establecer o mantener excepciones restringidas o limitar a los potenciales inversionistas ecuatorianos, en el caso que haya gente que tenga el dinero para invertir en los Estados Unidos, lo que me parece muy difícil. ¿Cómo algún ecuatoriano invierte en los Estados Unidos? Pero supongamos que hay alguien que puede invertir, pero no lo puede hacer en los siguientes campos o aspectos. Óigame, esto sí pueden hacer los inversionistas norteamericanos,
pero no pueden hacer los inversionistas ecuatorianos en Estados Unidos lo que es un discrimen. Óigame, ¿en qué campos no puede un ecuatoriano? En los Estados Unidos, en transporte aéreo, en transporte marítimo y de cabotaje, en banca, en seguros, en asignaciones oficiales, en programas gubernamentales de seguros y préstamos, en producción de energía y electricidad, agencias de aduanas, propiedad de bienes inmobiliarios, propiedad y operación de estaciones emisoras de radio y televisión comercial, propiedad de acciones de la Communication Satellite Corporation, propiedad de servicios públicos de telefonía y telegrafía, prestación de servicios de cable submarino, aprovechamiento de la tierra y los recursos naturales, explotación de minas en propiedades públicas, servicios marítimos y servicios afines y corretaje a título primario de valores del gobierno de los Estados Unidos. Sí, señor. Si alguien quiere verificar lo que digo, revise el registro oficial número 49 del martes 22 de abril de 1997. Y mire, al final del contrato está justamente la palabra protocolo, y ahí está la reserva que hace Estados Unidos sobre la limitación de inversiones o campos donde no puede un ecuatoriano meter la mano, para decirlo de otra manera. Miren, este tratado fue publicado, sí, óigame, y está vigente desde el 22 de abril del 97, a pesar que no se lo leyó en la Asamblea Nacional. Sería muy interesante que la gente que es estudiosa de la realidad del Ecuador obtenga la copia del 4 y del 5 de octubre de 1994. Allí, vale la pena señalar, en la cláusula 12, en números romanos, el último artículo del convenio, o del tratado, ¿sí?, dice que puede ser denunciado ese instrumento a los 10 años de vigencia o en cualquier momento posterior, dando por escrito pues el criterio o la decisión a la contraparte. Lo que permitía, por lo tanto, que solo se pueda solicitar su terminación a partir del día 22 de abril del año 2007. ¿Por qué? Porque los 10 años transcurrían desde el 22 de abril de 1997 hasta el 22 de abril del año 2007, porque ahí se cumplían los 10 años, y a partir del día 22 de abril del 2007 se podía denunciar o pedir su terminación. ¿Quién era presidente de la República el 22 de abril del año 2007? El presidente era el economista Rafael Correa, quien asumió la presidencia de la República el día 15 de enero del 2007. El 15 de enero del 2007. Por lo tanto, en abril del 2007 podía denunciar o pedir que concluya este convenio el economista Rafael Correa, pero no lo hizo. El señor Evo Morales en Bolivia, cuando llegó a la presidencia hacia el año 2006, él lo primero que hace es impugnar y denunciar este Tratado de Protección Recíproca de Inversiones, que es muy similar en su redacción al de la República del Ecuador. Pero aquí hay un hecho adicional. En el artículo 12.3, el numeral tercero del artículo 12 en Romanos, el último artículo del Tratado de Protección Recíproca de Inversiones, establece que las disposiciones del presente tratado, óigame, dice textualmente, continuarán en vigor, o sea, vigentes, durante un periodo adicional de 10 años después de la fecha de terminación, respecto a las inversiones efectuadas o adquiridas antes de la fecha de terminación de este tratado. Por lo tanto, si el señor economista Rafael Correa hubiese solicitado la terminación o conclusión de la vigencia de ese tratado en abril del 2007, hubiesen permanecido vigente máximo hasta abril del 2017 y no hubiese podido, por lo tanto, utilizar la Corte de La Haya ese instrumento para decir que el Ecuador es culpable en la demanda de la Chevron.
Estamos en septiembre del año 2018. Miren, aquí no hay por dónde extraviarse. El que tenga la menor duda, le ruego que mire el texto del Tratado de Protección y Promoción Recíproca de Inversiones entre la República del Ecuador y los Estados Unidos de América. Está publicado, lo repito, porque si alguien quiere estudiar puede hacerlo, y para que apunte en el registro oficial número 49 del día martes 22 de abril de 1997, cuando presidente asumía, ¿sí?, recuerden ustedes en qué condiciones, el doctor Fabián Alarcón Rivera. Ahora, es muy importante, por lo tanto, tener las fechas. Se aprueba en septiembre de 1994. Lo impugnamos porque era inconstitucional, porque jamás se leyó, nunca jamás se leyó ese tratado. Pero además de eso, violaba el artículo 16 de la Constitución de 1978, aprobado por el pueblo en las urnas. Y adicionalmente quiero recordar, ¿sí?, de que este tratado era discriminatorio a los ecuatorianos. Pero los 10 años para poder denunciar, si se publicó el 22 de abril de 1997, empezaba el 22 de abril del 2007, cuando presidente de la República era el economista Rafael Correa. Hubo voces de ecuatorianos que pedimos que se denuncie aquello. No solamente el caso de mi persona, que fue el que más impugnó las inconveniencias de este tratado, sino también el doctor Mauricio Gándara. Está publicado, pueden revisar el diario La Hora de la ciudad de Quito, por ejemplo. Pero además, yo creo que es importante que reparemos que si es que en abril del año 2007 se hubiese impugnado, la vigencia máxima, de acuerdo al artículo 12.3, que establecía que continuarán en vigor durante 10 años más, concluía en el año 2017. Por lo tanto, en el año 2018 jamás hubieran podido aplicar este Tratado de Protección Recíproca de Inversiones como lo acaba de hacer la Corte de La Haya. Así de simple la cosa. Pero hay un hecho, y de grave, claro, complementario, que valdría la pena que la gente recuerde. El ex asambleísta, o asambleísta en esa época, Clever Jiménez, de Pachacutic, de la provincia de Zamora Chinchipe, y su asesor, Fernando Villavicencio, en noviembre del año 2011, hacen una denuncia al país. Y ellos señalan, óigame lo que denunciaron, que el estudio jurídico que fue contratado para defender los intereses del Ecuador en el caso Chevron, ¿saben cuál fue el estudio jurídico en los Estados Unidos? El mismo estudio jurídico de la Chevron. Óigame, el estudio jurídico que defendía al Ecuador, defendía entre comillas, era el mismo de la Chevron. A raíz de eso les acusaron a Clever Jiménez y a Fernando Villavicencio de haber interferido las comunicaciones entre la Secretaría General Jurídica de la Presidencia, que lo dirigía el doctor Alexis Mera, con la Procuraduría, cuyo titular era el doctor Diego García Carrión. Y les dijeron que ellos se han enterado de eso porque seguramente han interferido o han hecho algún tipo de espionaje para saber lo que se comunicaban entre la Procuraduría y la Secretaría General Jurídica de la Presidencia en el gobierno del economista Rafael Correa. Y ese es el precedente, óigame, porque lo que estamos diciéndole es algo muy importante para el país, claro. Por eso es que se metieron en las oficinas y en las casas de Clever Jiménez y de Fernando Villavicencio, pues. Recuerden que se metieron teniendo en la Asamblea Nacional, tenían pues fuero, protección como legisladores, y se metieron en la oficina de Clever Jiménez y en la casa donde vivía Clever Jiménez y donde vivía Fernando Villavicencio para llevarse las computadoras. ¿Para qué se llevaron las computadoras? Porque querían rastrear y tratar de ubicar quién les había dado el dato que el estudio jurídico del Ecuador era el mismo estudio jurídico de la Chevron. Denuncia de Clever Jiménez y Fernando Villavicencio.
Entonces, claro, el Ecuador podía tener asegurado el triunfo en este pleito. ¿Quiénes contrataron? ¿De qué manera lo hicieron? ¿A qué monto lo realizaron? Pero además yo quisiera recordar otros datos que jurídicamente existen y que el pueblo del Ecuador debería conocer. Debemos recordar que el artículo 422 de la Constitución vigente, y quien tenga a mano le ruego que compare con lo que les voy a leer, porque también tengo aquí el texto constitucional de Montecristi, que señala en el artículo 422, óigame, artículo 422, el siguiente texto dice, por favor, ruego que tomen atención porque esto es muy trascendente. Dice, abro comillas, no se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional en controversias contractuales o de índole comercial entre el Estado y personas naturales o jurídicas y privadas. Óigame, te repito por la importancia. No se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional en controversias contractuales o de índole comercial entre el Estado y personas naturales o jurídicas y privadas. Eso dice la Constitución en el primer inciso, porque dice que en el caso de América Latina puede haber, digamos, un trato distinto. Ahí dice que se exceptúan los tratados e instrumentos internacionales que establezcan la solución de controversias entre estados y ciudadanos en Latinoamérica, por instancias arbitrales regionales o por órganos jurisdiccionales de designación de los países signatarios. Óigame, dice, no podrán intervenir jueces de los estados que como tales o sus nacionales sean parte de la controversia. Pero no es un convenio con otro país de América Latina, es con una compañía norteamericana que hizo la Chevron, el nuevo nombre de la Texaco, vale la pena de paso recordar. Pero ¿qué hizo el gobierno de Correa cuando el artículo 422 dice que no se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional en controversias o en aspectos contractuales o de índole comercial entre el Estado y personas naturales o jurídicas o privadas? ¿Saben qué hizo el gobierno de Correa? Pues sencillamente impulsó el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Repito el nombre de este código. Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, que está publicado en el segundo suplemento del registro oficial número 306 del viernes 22 de octubre del año 2010, que establece en su disposición general quinta, les ruego que tomen atención porque aquí ustedes van a comprobar cómo, a pesar que prohíbe el artículo 422 de la Constitución, que no puede celebrarse contratos donde el Ecuador ceda jurisdicción soberana, dice textualmente esta disposición general quinta del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Dice, abro comillas, previa autorización por el Procurador General del Estado, podrá aceptarse otra jurisdicción, o sea, otros jueces, y otra legislación, o sea, otras leyes, para la solución de divergencias y controversias relativas a contratos celebrados por el Estado y las autoridades y organismos del sector público con gobiernos, entidades públicas y privadas extranjeras. Óigame, el artículo 422 de la Constitución dice algo y prohíbe, y en una norma jurídica de menor valor, como es el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, a petición del presidente Rafael Correa, dice que previa autorización por el Procurador General del Estado podrá aceptarse otra jurisdicción, o sea, otros jueces como los de Holanda, por ejemplo, o los de Londres en problemas que pudieran darse con la China, o incluso, ya voy a referirme a otros casos, miren ustedes, dice, podrá aceptarse otra jurisdicción y otra legislación, o sea, otras leyes,
jueces y leyes de extranjeros, para la solución de divergencias y controversias relativas a contratos celebrados por el Estado y las autoridades y organismos del sector público con gobiernos, entidades públicas y privadas extranjeras. Oigan, cierro comillas. Con esta norma, pues, con esta disposición general quinta del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, se aprobaron todos los contratos de crédito y de obras suscritos entre el correísmo con empresas de la República Popular China. Existen casos que tienen que solventarse en cortes de Londres, en cortes de varios países de fuera del Ecuador, violando el artículo 422 de la Constitución, y por eso es que Correa mantuvo y está vigente hasta ahora el Tratado de Protección y Promoción Recíproca de Inversiones con los Estados Unidos. Y dicen que estaban defendiendo la soberanía, pero por favor, y yo quiero recordar que hay muchos convenios que están suscritos por entidades públicas del Ecuador con empresas extranjeras. Demos un ejemplo. Miren, Interagua puede acudir ante la Cámara de Comercio de Miami hasta el año 2031. De acuerdo a la Constitución, artículo 422, aquello no debió ser posible. Y el artículo 318, inciso 2, y el inciso segundo de la Constitución dice que el agua potable solo puede manejar entidades públicas y comunitarias, ninguna entidad privada. No, señor, eso no es constitucional. ¿Qué hacer frente a esto? Bueno, yo creo que deberíamos nosotros hacer una reflexión en el marco de la Constitución. Debería investigarse la validez jurídica de lo actuado, desde la supuesta aprobación del tratado entre la República del Ecuador y los Estados Unidos de América sobre la promoción y protección recíproca de inversiones. ¿Quiénes tienen que hacer esta investigación? Yo creo que lo debería hacer la Contraloría General del Estado, la propia Procuraduría General del Estado, que está con otro procurador ahora, y ojalá no le encubra al anterior, no vayan a ser parte de alguna hermandad secreta, algunas cosas allegados. Y además de eso tendría que hacerlo la propia Asamblea Nacional. Debería también investigar todo lo actuado, quizás el Consejo de la Judicatura o los jueces del país o la Fiscalía. Eso en primer lugar. En segundo lugar, debería investigarse lo actuado en la defensa jurídica del Estado por parte de la propia Procuraduría, el Gobierno Nacional, claro, que también debería investigar el punto anterior, pues, ¿por qué no? Que el gobierno investigue lo que ha sucedido y que ahora lo haga también no solo de la aprobación del tratado que fue inconstitucionalmente, aprobado, y que no se lo leyó jamás en el Congreso Nacional, sino también que analice los convenios con qué estudios jurídicos lo hicieron, a qué costos, cuáles fueron los resultados. Debería haber una auditoría de lo actuado y de los resultados de la gestión del doctor Diego García Carrión. Quiero recordar que hubo una demanda, y esa demanda era de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ganaron los demandantes. Pero de la información que tenemos nosotros, la Procuraduría se allanó, lo que expresamente le prohíbe el Código Civil. No puede la Procuraduría allanarse en demandas ante el Estado. Pero de la información que tenemos de los que estuvieron allí acusados, pues sencillamente sabemos que la Procuraduría se habría sencillamente allanado. Por lo tanto, ese es un segundo aspecto que deberían hacer. Y hay un tercer aspecto. Debería analizarse todas las demandas internacionales en las que el Ecuador tiene algún asunto pendiente. Que se determine cuánto puede perder económicamente y que determine además cuáles son las razones que deberían tener, los puntos de vista que favorezcan el interés nacional.
el interés del pueblo ecuatoriano. Porque si pone el riesgo que hay, que le manden a pagar al Estado ecuatoriano 9.000 millones de dólares, o solamente 1.000 millones, o 500 millones, ¿de dónde va a salir? ¿De dónde va a salir esa plata? Dicen que van a aplicar el derecho de repetición. Óigame, todo esto que dicen me produce lo que en uno de los poemas dice César Dávila Andrade. Dice que hay cosas que producen una sonrisa y una lágrima. En este país no hacen nada, absolutamente nada, ni siquiera para recuperar, no un dólar, un centavo de los 35.695 millones de dólares, que es el cálculo de la Comisión Nacional Anticorrupción, que se robaron, que se atracaron, que se llevaron delincuencialmente las autoridades del gobierno anterior. Ese informe está publicado en Diario El Universo, edición del jueves 14 de diciembre del año 2017, página 4. Ahí está. Yo creo que no son 35.695. Yo tenía un cálculo en esa época como de 48.000 millones, pero creo que si es que establecieran 60 o 70.000 millones, realmente tendría avisos de objetividad el cálculo. Pero hay un asunto que también debemos nosotros tener presentes. En el suplemento del registro oficial número 309 del martes 21 de agosto del 2018, en la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, este gobierno, el que preside el licenciado Lenín Moreno, también abre las puertas para que todo lo que significa arbitrajes y mecanismos de este tipo se lo pueda hacer donde determine el supuesto inversor, es decir, fuera del país. ¿Está claro? Yo creo que esto es importante que la gente sepa. No nos demos las vueltas, la información tiene que ser absolutamente objetiva. Y el que tenga dudas, por favor lea el registro oficial, suplemento número 309, del martes 21 de agosto del 2018. Las reformas están en 52 páginas, me parece, pero léanlo, ahí está. No me voy a demorar haciendo relación a lo que aprobaron en esta famosa Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, por razones de tiempo. Pero quiero recordar que las inversiones de las que están hablando es para vender la riqueza nacional. Están queriendo transferir las centrales hidroeléctricas. Eso lo dijo el ministro Carlos García Pérez, lo dijo en Radio Democracia en Quito. Ese es el empeño en la que anda el señor ministro Pablo Campana. Y recordemos que en algunas inversiones en el sector público su señora suegra es una de las inversionistas, pues del Grupo Novis. Pero yo creo que aquí es importante que nosotros realmente hagamos un llamado de atención al pueblo ecuatoriano, porque lo que está pasando es extremadamente grave. No solo en el asunto económico, donde para obtener 500 millones de dólares le obligan a que el Estado ecuatoriano deje documentos de deudas por 1.200 millones para prestarle 500. ¿Cuál será la necesidad, la angustia, la ansiedad, la desesperación por tener 500 millones que le obligan a firmar un documento de 1.200 millones? Óigame, esto es realmente algo sorprendente. Y 500 millones no sé si alcance para pagar 3 semanas, ¿sí?, de sueldos y salarios, porque además hay un núcleo de 38.700 funcionarios, según una investigación de Pablo Dávalos, que están vinculados con el núcleo central del correísmo, al que nadie les ha tocado, de 38.700 funcionarios, en los que cada uno gana al año un promedio de 58.100 dólares, casi 5.000 mensual, y no les han rebajado un centavo, y ellos al año se llevan el equivalente de 2.248 millones de dólares, que es más que el precio original
del famoso proyecto Coca-Cola Sinclair. Pero en el Ecuador no podemos dejar nosotros de advertirle al país, señores, ¿qué está pasando en el Ecuador? No hay un solo juicio de peculado. Aquí en el Ecuador parece que nadie ha tocado un centavo. ¿Cómo es posible que durante años se han denunciado y dando los documentos por parte de varias personas, no solo de legisladores como el caso del señor Clever Jiménez o de Galo Lara, no, también incluso de periodistas como la situación de Fernando Villavicencio? Recuerden que se llevaron pues 2.166 millones de dólares adicionales en la famosa repotenciación de la refinería de Esmeraldas, con la compañía Sumitomo Chiyoda, que decía que vale 187 millones, y gastaron 2.369 millones. En 74 contratos habían 1.300 millones que egresó el Estado ecuatoriano. Lo publicó Diario Expreso el jueves 1 de diciembre del 2016 en la primera y tercera página. Pero no hay juicio, no hay juicio, no hay fiscales. La refinería invisible del Aromo, provincia de Manabí, 1.507 millones gastaron. Pagaron en consultorías 507 millones. Lo publicó Expreso el lunes 5 de diciembre del 2016, página quinta. Y hay gente que dice que no son 1.507, sino 1.528. Una refinería que no existe. No hay ni una pared, solo allanaron el terreno. Y dijeron que van a hacer la refinería que iba a costar 15.475 millones, de acuerdo a la empresa Sinomach de la China y la Hyundai de Corea del Sur. No hay juicio, no hay peculado, no hay nada. El caso Caminosca, de la compañía que vendieron, recuerden, a unos inversionistas australianos que averiguaron en Miami de que supuestamente esta empresa pagaba para que le den los contratos en el Ecuador. No hay nada, no investigan nada. La vía Colla hasta Babela, de 11.7 kilómetros, de 48 millones pasaron a 252 millones. Había una glosa a la arquitecta María Ángeles Duarte por 112 millones y habría que ver si todavía esta dama está en el Ecuador. El proyecto Chorrillo Monteverde pasaron de 97 a 600 millones de dólares, según declaración del propio presidente Correa, que dijo que ha costado 600 millones y que consta en una crónica de la revista Vistazo 1145 del 8 de mayo del 2015, entre la página 18 y 21 de esa edición. Podríamos hacer relación, pero de mil cosas, y no hay un solo juicio de peculado. Entonces, claro, Correa va a venir un día y decir, señores, dijeron que yo he tocado la plata, pero no me han demostrado nada. ¿Cómo le van a demostrar si no hay juicios? Si no inician ninguna acción, si todos los fiscales parecería que han sido dependientes y han sido apadrinados por el doctor Galo Chiriboga, y los jueces, casi todos de lo que se conoce, entiendo que son los que recibieron la venia del doctor Gustavo Yalc y el Consejo de la Judicatura de la época. Recordemos que el 13 de diciembre, cuando salió la sentencia en contra del ex vicepresidente Jorge Glass, se dijo que tenían que, en la sentencia, dice que debían investigar el caso de la delincuencia organizada, porque había méritos para ello, artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal, y que tiene penas de 5 a 10 años. Peculado, artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal, con penas de 10 a 13 años. Enriquecimiento ilícito, artículo 279. Delito de concusión, artículo 281 del COIP. En el caso del enriquecimiento ilícito es una pena de 3 a 10 años. El caso de tráfico de influencias, artículo 285 del COIP, de 3 a 5 años. Y no hay un solo juicio, no hay nada, no existe nada. Que se investigue el testaferrismo, artículo 289 del Código Orgánico Integral Penal, nada, cero, nada. Lavado de activos, artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal, con penas de 10 a 13 años, nada, absolutamente nada. Aquí se vive una realidad y un régimen del encubrimiento. ¿Dónde está el convenio
con las Naciones Unidas que ofreció solemnemente en la campaña y en el discurso de posesión el señor licenciado Lenín Moreno. No dijeron que iban a hacer un convenio parecido al que tenían con la Comisión Internacional contra la impunidad de Guatemala, pero aquí en el Ecuador no hay ese convenio. ¿Qué pasa? ¿Es que acaso le están chantajeando? Le tienen inmovilizado al presidente. ¿Pero qué sucede en el Ecuador? Y miren, no solo que no hay juicios en contra del señor Glass, hay una denuncia que realiza el ex asambleísta César Montúfar. Él dice que había, por asociación ilícita, o se inició un proceso en contra del señor Glass, y que también habían allí algunas personas que también estaban pues aparentemente involucradas. Y da los nombres: Ramiro Carrillo, Gustavo Mazú, y el caso de otro señor por lavado de activos, que era entiendo que un alcalde de apellido Terán, José Terán. Pues ya les han declarado inocentes. Entonces aquí cabe una pregunta. Les declararon inocentes, ¿por qué? Porque las pruebas del proceso seguramente dicen que no dan motivo para que haya sido sancionados. Si los que fueron coacusados ya están libres, yo pregunto, ¿no será entonces que ya está preparada la salida de la cárcel del señor Jorge Glass, que además ha sido un preso de trato pero privilegiado? Tenía, no sé si cirujano plástico, alguien que le haga hasta los implantes de pelo. Entró, digamos, con una buena calvicie, y este rato ya está con una buena cantidad de pelo. La próxima vez que le veamos, a lo mejor ya le miramos con, posiblemente con melena, y luego a lo mejor viene con pelo dorado como si fuera cantante de los Bee Gees. Pero es que esto es terrible, pues, es decir, ¿dónde está el cumplimiento de la sentencia del 13 de diciembre pasado, del año 2017, donde el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia explicaba y determinaba en las conclusiones que había que seguir las investigaciones? Pero ¿qué juez, qué tribunal, qué fiscal ha movido un dedo? Absolutamente nadie. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿No será que ya está lista la salida del señor Jorge Glass? Señores, compatriotas, yo creo que el pueblo ecuatoriano tiene un límite en su paciencia. Aquí en este país no se mueve un juicio, no hay un juicio, no hay fiscales, parece que no hay terrícolas de estos señores fiscales, parece que son realmente marcianos de otro planeta, no saben lo que está pasando en el país. Ya vamos al segundo año de la gestión del señor licenciado Lenín Moreno, pero no se recupera un solo centavo. El señor presidente y sus asesores tienen que saber que un día pueden ir a la historia acusados de encubrimiento. Compañero Diego, disculpe que lo interrumpamos. Nos han hecho señal de cabina que el programa del día de hoy ha concluido. Por favor, le rogamos que usted lo despida. Bueno, lo vamos a hacer inmediatamente. Agradecemos a este medio de comunicación por la bondadosa oportunidad que ha brindado como siempre, y que también además mantuvo esta conducta en los años del gobierno de Correa. Fue sancionado algunas veces este medio, le retiraron la frecuencia, recordemos, pues la frecuencia modulada, y sin embargo no bajó la guardia. Nosotros quisiéramos agradecer una vez más al señor director de este medio de comunicación por su conducta patriótica, por haber permitido que el pueblo ecuatoriano siga haciendo o siga conociendo lo que en verdad acontece en nuestro querido Ecuador. Saludar a los distinguidos miembros de esta emisora y agradecer pues a Raúl, a Pepe, a Clever, a César, a Medardo, y darle un abrazo a la distancia al hermano pueblo de Guayaquil, al pueblo del Ecuador, y recordar, como siempre, que la patria ni se vende ni se rinde, que la patria con el alma se defiende, y que pelearemos siempre para tener un Ecuador libre y eterno. Muchísimas gracias. Dios mediante seguiremos en el análisis de la realidad del Ecuador el próximo día domingo. Muy amables, muy buenos días.